A veces hay películas que te golpean directo al corazón y te hacen pensar en la injusticia del pasado, esas que todavía se sienten hoy. Historia de valentía, lucha y buscar justicia en un mundo que no siempre escucha lo que más lo necesitan. Hoy toca hablar de una película que, como Selma, combina ternura y crudeza para mostrarnos la realidad de las injusticias raciales. Soy Iván Baez y hoy hablamos de historias cruzadas. Antes de empezar, explico esto rápido. Esta serie de videos va de la mano con lo que hago en TikTok, donde todos los días voy a subir un video hablando de una película que se haya estrenado en la misma fecha. Por ejemplo, hoy es 12 de enero, entonces elijo una película estrenada un 12 de enero, pero de cualquier año. Y hablo así muy rápido sobre eso. Pero acá en YouTube voy a elegir una película a la semana que me guste, que dé para profundizar y a esa le dedicaré un análisis más completo. Ahora sí, empezamos. Para entender esta peli hay que mantenerse en el contexto de los años 60 en Estados Unidos, una época clave en la lucha por los derechos civiles. Estamos hablando de los días de Martin Luther King, Rosa Parks y Malcolm X, quienes se enfrentaron al racismo y pelearon por la igualdad. Historias Cruzadas captura bien ese ambiente, pero lo hace de una forma más suave. Si la comparamos con algo como 2 años de esclavitud o Así nos ven, que son mucho más crudas, esta película apuesta por un enfoque más accesible y aquí surge una pregunta interesante. ¿Es válido suavizar una historia tan dura solo para llegar a más gente? Historias Cruzadas nos sitúa en Mississippi durante los años 60, un lugar y una época marcada por la separación racial y las tensiones sociales. La historia comienza con Skyler, una joven recién graduada de la universidad que regresa a su pueblo natal. Mientras sus amigas están obsesionadas con su vida de sociedad, Skyler quiere ser escritora y sobre todo no puede ignorar las injusticias que sufren las mujeres negras que trabajan como criadas en los hogares blancos. El relato gira en torno a Abilene, una tía amable y dedicada que trabaja para una familia blanca, y Minnie, una mujer con una lengua afilada que a menudo la mete en problemas. Ambas son testigos del desprecio y las humillaciones diarias, desde la exclusión de usar los mismos baños hasta ser tratadas como si fueran invisibles, a pesar de encargarse de criar a los hijos de estas familias. Skyler, al ver el panorama, se propone escribir un libro basado en las experiencias de estas mujeres, mostrando las verdades que todos prefieren ignorar. Al principio, convencerla no es fácil, contar sus historias podría ponerla en peligro. Sin embargo, Evelyn decide dar el primer paso, seguida de Minnie y eventualmente de otras ciudades que ven este proyecto como una oportunidad para ser escuchada por primera vez. En contraste entre los personajes y un punto fuerte de la película, Evelyn, interpretada por Viola Davis, es la calma y la fortaleza, mientras que Minnie, encargada por Octavia Spencer, aporta chispa y valentía, incluso cuando su carácter desafiante les da consecuencias. Y en el lado opuesto está Gillian, la antagonista que encarna el racismo y la hipocresía de la época, obsesionada con mantener su estatus social y sus prejuicios intactos. A medida que Skeeter avanza con el libro, las tensiones en el pueblo crecen. Las historias que recopilan no solo revelan los abusos y las humillaciones que sufren las criadas, sino también su resistencia y dignidad frente a un sistema injusto. Mientras tanto, Skeeter lidia con su propia familia, especialmente con su madre, que no comprende su decisión de involucrarse en algo tan controvertido. Cuando el libro finalmente se publica, el impacto es inmediato. Aunque se presenta como una obra anónima, las personas del pueblo rápidamente identifican a los protagonistas, generando conflictos en todas partes. Evelyn pierde su trabajo, pero lo hace con la frente en alto, mientras que Minnie finalmente encuentra la fuerza para tomar las decisiones importantes sobre su vida personal. Historias Cruzadas avanza entre momentos tensos y conmovedores con una narrativa que muestra tanto la dureza de la época como los pequeños triunfos de quienes se atreven a desafiar las reglas. Más allá de la historia que nos cuenta Historias Cruzadas, hay un trasfondo súper interesante en su creación. La novela en la que se basa nació en la experiencia personal de Katie Stockett, quien creció en el sur de Estados Unidos y convivió con una ciudad negra que dejó una marca muy profunda en su vida. Eso sí, escribir el libro no fue nada fácil. Le tomó 5 años terminarlo y recibir un montón de rechazos antes de que alguien apostara por él. Pero una vez publicado, fue un exitazo. Tanto que llamó la atención de Tate Taylor, amigo de la infancia de Stockett, quien se animó a llevarlo al cine. La película se rodó en Mississippi y eso le dio un aire súper auténtico. Por ejemplo, la casa de Skeeter no es un set de relación cualquiera, sino una residencia histórica real que ayudó a capturar la vida de los años 60. Además, la dirección de arte, a cargo de Mark Zucker, hizo un trabajo impecable recreando la época. Las actuaciones son otro punto fuerte. Viola Davis y Octavia Spencer se robaron el show con sus papeles de Evelyn y Minnie. De hecho, Spencer no solo ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, sino que fue la inspiración directa para el personaje de Minnie en el libro. Así que, sí, básicamente interpretó a una versión de sí misma. También hay datos curiosos sobre el elenco. Emma Stone, quien da vida a Skeeter, fue elegida gracias a su actuación en ECA. Gracias a su actuación en ACA, quien impresionó al director. Para prepararse investigó a fondo sobre el movimiento de derechos civiles, a lo que dio más peso a su interpretación. Por su parte, Viola Davis admitió que ser Evelyn fue uno de los roles más difíciles de toda su carrera por toda la carga emocional que implicaba. Todo lo que destaca en Historias Cruzadas es cómo te transporta directamente al Mississippi de los años 60. La dirección de arte y el diseño de producción hacen un trabajo increíble de recrear esa época con tanto detalle. Desde la casa de las familias blancas con sus jardines perfectamente cuidados y de decoraciones ostentosas, hasta los espacios de las tías más modestos pero llenos de calidez. Cada escenario tiene un propósito narrativo. El vestuario diseñado por Sharon Davis también es digno de mención. No solo refleja la moda de la época, sino que también ayuda a definir a los personajes.
Por ejemplo, los colores brillantes y las siluetas elegantes de la mujer blanca contrastan con los tonos más sobrios y prácticos de las ciudades, reforzando visualmente la diferencia de poder y privilegio. La cinematografía a cargo de Stephen Goldblatt utiliza una paleta de colores cálida y saturada que da a la película un tono más nostálgico, casi como si estuviera viendo un álbum de fotos antiguo. Sin embargo, esta misma estética a veces suaviza la dureza de las situaciones que retrata, lo que puede ser tanto un acierto como una limitación dependiendo de cómo lo mires. Es interesante cómo cada elemento visual parece diseñado para equilibrar el mensaje de la película. Por un lado, hay una intención de mostrar la crudeza racial, por otro, hay un esfuerzo por hacerlo de una manera más accesible para un público más amplio. Este equilibrio entre lo realista y lo estilizado es lo que hace que la película sea visualmente memorable, incluso si no todos los elementos funcionan de la misma manera para todos. Ahora, entrando en la crítica, Historias Cruzadas tiene cosas que funcionan, pero también otras que, para mí, fallan bastante. Aunque logra emocionar y mandar un mensaje sobre las injusticias raciales, no puedo ignorar la narrativa del Salvador Blanco, de la que ya hablé en el video pasado. Esquer es puesta como la gran heroína que impulsó el cambio, mientras que las ligas, a pesar de tener sus propias historias, terminan siendo más secundarias de lo que deberían. Al final, esto desvía el foco de lo que realmente importa, las vidas y la lucha de las mujeres negras. La peli también opta por suavizar un tema que de suave no tiene nada. En lugar de meterse de lleno con la brutalidad y el racismo sistémico de la época, prefiere un enfoque más ligerito. Esto puede que lo hayan hecho para que llegue a más gente, pero al final también termina minimizando lo grave que fue esa realidad. Y lo peor es que, al hacer eso, corre el riesgo de dejar a la audiencia blanca demasiado cómoda, como si la lucha por los derechos civiles fuera menos difícil de lo que realmente fue. Otro punto que me choca son los estereotipos que refuerza Evelyn y Minnie. Son geniales, sí, pero son muy encasilladas. Evelyn como la mártir compasiva y Minnie como la fuerte y divertida. Esto le quita profundidad a sus personajes y por ende a la historia. Y luego está Hilly, la villana, que es tan exagerada que más que una persona real, parece una caricatura de lo que era el racismo en esos tiempos. Si la comparamos con películas como Haz lo correcto de Spitling, esta representación se queda bastante pero bastante corta. Lo que más me decepciona de Historias Usadas parece tenerme miedo de incomodar a su público. O sea, mientras películas como 12 años de esclavitud o Selma no se guardan nada y te muestran lo crudo de esa realidad, esta película prefiere ir por una versión más linda de los hechos, para que el espectador salga del cine sintiéndose bien. Eso le quita mucho peso como herramienta de reflexión y cambio social. Aunque está ambientada en los años 60, los temas que toca siguen siendo súper actuales. Las desigualdades raciales y los prejuicios no se han ido, solo han cambiado de forma. Películas y series como Así nos ven o El juicio de los siete de Chicago siguen explorando esta dinámica, mostrando cómo las luchas del pasado todavía resuenan hoy. Además, todas estas críticas a Salvador Blanco ha llevado a que cada vez tengamos más historias contadas directamente de las voces de las comunidades oprimidas. Películas como Black Panther o Moonlight son claros ejemplos de cómo cambia la perspectiva cuando los protagonistas son quienes viven esas realidades. Por esto, aunque Historias Cruzadas puede no ser perfecta, sigue siendo un punto de partida para reflexionar sobre los temas que aborda y para explorar obras que profundicen con mayor autenticidad y complejidad. Gracias por ver este video, no te olvides de suscribirte y darle like, nos vemos la semana que viene.